La claqueta. Listo. ¿Cómo están, señores y señoritas? Bueno, tengo una pregunta que a lo mejor ustedes también la tienen, y es el largo de la biela que tú debes ponerle a tu bicicleta. ¿Por qué? Porque es que ahora hay como una tendencia y hay como una moda en usar bielas más cortas. Hemos leído, hemos escuchado, ¿cierto?, de los beneficios de una biela corta o también de los beneficios de una biela larga. Y es que ustedes saben que en la página de On Miles estamos vendiendo un potenciómetro Magin, el P505, que viene con bielas. Entonces, cuando las personas quieren comprar ese potenciómetro, me preguntan mucho por una biela que para mí es corta, que es la 170, porque yo vengo de andar usando las bielas 172.5, ¿vale? Entonces, mucha gente le han recomendado usar tal largo de biela porque se hicieron un Bike-Fit, ¿cierto? Pero hay otras personas que no tienen esa información y lo han escuchado de un amigo, le han aconsejado, lo han mirado por internet, y yo pienso que lo mejor es irnos a un lugar profesional donde nos den cierta orientación, nos hagan un examen del Bike-Fit y así nosotros podemos determinar qué tipo de largo de bielas podemos tener en nuestras bicicletas. Entonces nada, vámonos más bien a donde nuestros amigos de ID Match para que nos orienten mejor acerca de la parte técnica con respecto al largo de la biela que tú debes usar en tu bicicleta. Entonces nada, acompáñenme. Bueno, María, ¿cómo estás? Bueno, aquí es la gente de ID Match, ¿ok? Que son los que hacen las mediciones perfectas para el tema de tu bicicleta. Y aquí está nuestro queridísimo Lucas. Yo, Juanca. ¿Qué hubo, Lucas? ¿Qué más? Ahí está nuestro queridísimo Lucas. Bueno, listo, ahora ya pasamos para esa cámara, nos despedimos de esta. ¿Qué hubo, Lucas? ¿Qué más? Bien, ¿y usted qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, ahí está su cafecito, por favor. Ay, sí. Cafecito. Entonces, no falta el cafecito. Claro, eso es lo que nos despierta. A mí me sirve mucho para empezar a enlazar ideas. Me ayuda mucho con el proceso cognitivo. Yo creo que antes de 12 me puedo tomar 700 miligramos de café. Qué poco café que yo consumo. Sí, yo también. En las mañanas, para mantener el ayuno. Sí, nos da el efecto placebo de llenura. Para mantener el ayuno. Bueno, Lucas, venimos acá para despejar ciertas dudas y tener un poco más de orientación técnica con respecto a el largo de las bielas. Okay. Hay una tendencia ahora, yo no sé si tú lo has notado, en el largo de las bielas. O sea, nosotros en la página de On Miles vendemos un potenciómetro y la gente se está inclinando mucho a comprar la biela corta. Okay. Hago preguntas acerca de la estatura y son personas incluso más altas que yo o de mi estatura y se inclinan por una biela que yo no estaba acostumbrado a usar, que es, por ejemplo, una biela 170. Entiendo. Pero he tenido experiencia con esa biela. En algún momento, cuando uno quería comprarse una bicicleta, uno no se fijaba en esos detalles, uno era muy amateur, ¿cierto? Uno era muy aficionado, y le meten a uno la bicicleta con la potencia larga o corta, o con unas bielas largas o cortas, y así me pasó en una compra. Sí, normalmente es un tema que a muchos nos pasó de principiantes en la bicicleta, es que no teníamos mucho y muy claro. De hecho, lo hablo por mi parte también, que cuando empecé con el mundo del ciclismo no lograba como entender el tema de las medidas, tampoco era tan importante porque simplemente quería subirme y que la pierna me alcanzara en el pedal y ya. O sea, y querías comprar esa bicicleta. Sí, era más un tema del color y el color, exacto. Que las letras me gustaran, la fuente de la letra de la marca de la bicicleta me gustara y ya, que yo dijera, sí, me gusta cómo se ve. Pero ya con el paso del tiempo y empezar a sumergirse en el mundo del ciclismo ya empiezan a aparecer ese tipo de detalles. No, es que yo estaba con biela 172.5, que yo soy de pierna larga, y compré esa bicicleta y cuando la fui a vender me di cuenta que las bielas eran 170. Y yo dije, pucha, no noté tanto la diferencia. Me volví a pasar obviamente a las 172.5 porque en un Bike-Fit de ese entonces, que era muy arcaico, me habían aconsejado ese largo de bielas y es la que yo actualmente uso. 175. Pero los clientes que van a comprar ese potenciómetro que viene con bielas, pues, hay algunos que sí se han hecho este tipo de mediciones profesionales, técnicas, que es lo que se aconseja, pero hay otros que no. Entonces la idea es
que la gente tenga como una idea, ¿cierto?, de qué es lo que debe hacer en el momento de comprarse su bicicleta con la biela precisa y Sí. listo. ¿Ok? Es un tema que pues ya a partir de hace ya casi un año que pues empezó todo el boom de la biela corta, porque primero fue Filippo Ganna, porque sí era un tema, digamos, Filippo Ganna es un tipo de 1,90 y el tipo usa bielas de 170, entonces mucha gente empezó como a cuestionarse, pero ya al ver que, digamos, Pogačar cuando pasó a la 165, a la biela 165, empezó a ganar carreras de mucho peso, el Tour de Francia, entonces fue más visible y la gente empezó a cuestionarse más en el ciclismo hay mucho friki, entonces claro, todos estamos ahí como pendientes de qué es lo último, qué es la tecnología que se está sacando, qué se está probando, qué está funcionando. Entonces claro, al ver que Pogačar le está funcionando el 165 y es un personaje que mide 1,76. 1,76, Sí, es claro. una estatura muy promedio, Promedio. de colombiano, de latino, de hombre latino. Entonces, claro, genera esa duda de, bueno, pues si a él le funciona y está moviendo esos números, y pues el ciclista es muy rayado, somos muy rayados, o sea, nos gusta eso, porque todo se puede medir. Entonces, desde hace un año... Pero es que tendencia, moda, por lo que hemos visto en redes, porque a mí sí me gustaría es irnos más como a la realidad, Sí. al tema más técnico de qué es lo que hay detrás de una biela corta versus a una biela larga, qué es una biela corta Sí. y qué es una biela larga. Es Sí. importante tener Sí. pues eso en cuenta porque, a ver, nos fijamos mucho en los profesionales. Hoy podemos ver videos de sus buses con todos sus talleres, pero Sí. oye, son profesionales patrocinados que tienen toda la tecnología en donde están pendientes de esa ganancia marginal que hemos hablado. Cosas Sí, milimétricas. exacto, entonces nosotros somos amateur, Sí. porque también, fíjate, hablaste de una biela 165 de Pogačar. En un video vi la bicicleta de él con 170 y en otro vi la bicicleta de él con biela 172.5. Sí. Entonces uno llega y dice, ve, el tipo tiene un margen en donde cambia la biela y está muy relacionado a la etapa que va a correr en ese día. Sí, es que, pues básicamente, o sea, a la primera pregunta que me hacía de cuál es la más beneficiosa, si es moda o si no, si es tendencia, bueno, es tendencia ahorita, pero si simplemente se va a quedar en el pasado, depende mucho de la perspectiva, depende mucho del ciclista, pero de que es moda, en este momento sí es una moda que se va a quedar, es muy probable porque ya muchos biomecánicos... O se va a tener en cuenta, de pronto. Se va a tener mucho más en cuenta, obviamente, sí, porque sí hay estudios que han demostrado que hay ciertas ganancias marginales, pero que a la final si las acumulamos todas, va a ser significativo. Entonces, para ciertos casos, para ciertas etapas, va a tener mucho beneficio. Entonces, sí depende. O sea, va a ser mucho el depende. Depende Ok. para qué la quiero, depende dónde estoy montando, qué tipo de ciclista soy, a qué me quiero enfocar, si es competencia, si es recreativo, si definitivamente no me importan los números. Entonces va a depender de qué quiero. Total. Entonces, ¿qué es una biela larga? ¿Qué es una biela corta? Sí, exacto. Entonces, corta. Beneficios de la corta. Pues básicamente lo que se ha demostrado y que sí es muy tangible, digámoslo aquí, muy medible y muy posible de medir, es que la biela corta biomecánicamente y posturalmente sí trae más beneficios. ¿Por qué? Porque hay dos ángulos muy importantes en el bike fitting, en la biomecánica, y es que el ángulo que está en la cadera y en la rodilla van a generar menos estrés en los puntos altos, o sea, en la pedalada, no sé si yo creo que se alcanza a ver acá. Sí, aquí En este punto alto de la pedalada, o sea, a las 12, que es lo que llaman muchos, en este punto que es el punto más alto, la rodilla va a generar menor flexión. Te voy a grabar con esto, voy a apoyar esta. Ajá, dale, y entonces. Entonces, en este punto de la pedalada, la rodilla, de hecho, si puede montar luego una grafiquita acá, en edición, por favor. Entonces, en este punto, la rodilla y la cadera se van a cerrar un poco menos teniendo una biela más corta. Entonces, Ok. por comodidad, sí va a tener mucho más beneficio. Entonces, si nos vamos a una biela, un ejemplo, para Juan Carlos, que normalmente usa 172.5, se pasa a una 165, ese ángulo sí se va a ver bastante más afectado, pero pues para beneficio. Entonces, ahí es donde Para beneficio a muscular muscular. y articular. Ok, voy a cadenciar más, ¿cierto? Va a tener mucha más cadencia, Claro. va a generar menos estrés. Al tener esos puntos más altos, entonces se cierra más ese ángulo de la rodilla y el ángulo de la cadera. Entonces, lograr generar la fuerza, el empuje en este punto va a ser un poquito más complejo. Entonces, al acumular horas, se va a generar más desgaste.
Entonces, ¿En el punto de las 12? En el punto de las 12 va a ser más difícil despegar ahí. Y casi siempre... La palanca. La palanca. Hay menos palanca en una biela corta versus una biela exactamente. Larga. Básicamente, si lo vemos por ese lado de la biomecánica, este es el punto más crítico de la biomecánica, que es donde la gente empieza a presentar dolores. Me ha pasado por experiencia que llega gente precisamente como cuando empezamos usted y yo, que no teníamos ni idea de esas medidas, llegan con una bicicleta o muy grande, unas bielas muy largas y presentan un dolor constante en la rodilla. Entonces, claro, pues no se tenía ni idea que tenía una biela tan larga y que para ese ciclista de esa estatura va a ser ya demasiado grande. Entonces ahí es donde esa palanca sí empieza a ser negativo el funcionamiento. Entonces ahí es donde se vuelve importante que sea una biela corta, ¿sí? Pero lo mismo, depende del caso. Cuando son saltos de 5 en 5 milímetros, se logra percibir mucho más beneficio posturalmente. En potencia no hay un mayor salto de calidad. O sea, al generar potencia en una palanca más grande o más corta, más larga o más corta, no hay un número así súper espectacular. Pero sí ergonómicamente, o sea, en biomecánica sí va a ser un cambio bastante importante. Ok, entonces con una biela corta tiendo a manejar más RPM que con una biela eso me ayuda a explicar. Es básicamente del punto central acá, entre más largo sea, la circunferencia va a ser mucho más grande, entonces va a ser mucho más lento ese recorrido porque va a tener que hacer un dibujo o un diámetro más largo al incrementar la biela. Cuando la recortamos se vuelve mucho más rápido, mucho más ágil. Entonces eso también tiene una implicación cardiovascular bastante importante que es básicamente al aumentar aquí, al acelerar más, entonces sí vamos a exigir un poco más el corazón porque vamos a requerir más trabajo muscular, que puede generar un condicionante si es para alguien que ya viene con una prescripción médica cardiovascular. Entonces eso también es algo que hay que tener muy en cuenta para una persona que está pensando en rendimiento y quiere copiar, replicar lo que están haciendo los profesionales y pasarse una biela más corta. Entonces sí, le va a ayudar mucho la cadencia, pero hay que ver hasta qué punto o cuál es su límite de cadencia que usted puede sostener durante el tiempo. Eso es algo muy importante que la persona también, y que yo recalco mucho, y es eso, o sea, no simplemente pases una biela corta porque va a ser más beneficioso, también hay que tener en cuenta los contras de esa biela corta, que sería ese trabajo cardiovascular un poco más elevado. Claro, es que yo me acuerdo una vez que salí con Camilo, que hice un recorrido, él estaba vestido de chef, sí, e hicimos un destapado. Sí. Si tengo las imágenes, se las pongo acá. Y a mí me llamó la atención de él que él iba muy trancado. Sí. O sea, él iba con una relación muy forzada. Sí. Y estábamos siempre subiendo al 10, al 11, porque era gravel. Sí, sí, sí. Y yo le pregunté, bájale cambios. Y él llegó y me respondió, no, yo no bajo cambio porque hace tiempo que no monto bicicleta. Si bajo el cambio, se me dispara el corazón. Entonces, con esta relación más trancada, voy a volver más lento la alzada de los pulsos. Exacto. Claro, entonces también hay otro tema, y es que un profesional está medido por todos lados en temas de salud. Sí. O sea, el estado físico, no solamente eso, sino su condición natural de un profesional élite, de esos que vemos en la World Tour, es algo de verdad especial. Son personas que naturalmente nacen con un talento y obviamente se entrenan para que ese talento salga adelante. No van a tener un problema cardiovascular que de pronto un amateur o un aficionado no ha ido al médico. Hay muchos que sí han ido al médico y toman la bicicleta por un tema de salud. Tener en cuenta ese elemento. Sí, es una pieza muy pequeña, pero que puede desencadenar muchas cosas positivas o negativas también. Que toca tenerlo en cuenta. Sí, sí, sí. Porque si yo tengo 172.5 y me paso a una 170, ¿cuánto es de diferencia lo que estamos hablando? Porque es que... Es esto, este grosor. Con esas dos medidas es que he tenido rollo. Sí. Miren esto, vean. Es el grosor de el grosor de esto. ¿Sí lo están pillando? Increíble. Es que 2.5 milímetros es muy poco, realmente. Y si tenemos la facilidad de probar y cambiar piezas, si tenemos toda la logística o el recurso económico para poder hacerlo, pues chévere, pruebe las que quiera. Pero por eso está este tipo, pues, claro, de laboratorios, porque acá tú cuadras de una vez y pones al cliente con 172.5, por ejemplo, le haces un testeo y después lo pasas a 170 y le preguntas, me imagino, ¿cómo haces ahí?
Bueno, en realidad la medición del sistema, ya solo con la toma de medidas del cuerpo de la persona, nos arroja un estándar que ya lleva mucho tiempo preestablecido, pero por el cual pues nosotros también obviamente no nos ceñimos por ese estándar, pero si la persona tiene la posibilidad de pasarse una biela más corta y está dentro de sus posibilidades económicas y de tiempo, pasémonos, es mucho más beneficioso, pero no es una regla y no tampoco tenemos que pasarnos a biela corta. Okay. O sea, no es ley. Sí está demostrado, tiene muchos beneficios. Y si está dentro de sus posibilidades hacer la compra y hacer el cambio, súper bien. Sí hay muchos más beneficios. Pero entonces, ¿hasta qué punto? Entonces, de 172.5 a 170, de hecho, de 175, 172.5 y 170, pues está 3 medidas dentro de 5 milímetros. Que 5 milímetros, pues, no es mucho. No es exacto. No es mucho que serían ganancias por un lado, sí. Pero también serían unas pocas pérdidas por el otro, porque pierdes palanca. Pues digamos que la pérdida de palanca en ese punto no es tan dramático. O sea, de potencia, de que usted sienta que va a tener más empuje, realmente no va a ser un tema tan drástico el cambio que vaya a perder 10 vatios por una palanca más corta. Yo sí personalmente soy un poco más partidario de irme siempre por un poquito más corta a lo que me sugiere el sistema, dependiendo el caso. Yo soy 172.5, pero quepo en un 170. Fácilmente, si voy a comprar una bicicleta, entonces el consejo sería, pásate a una biela 170, que la diferencia no es mayor, pero sí vas a tener ciertos beneficios que están más enfocados a un tema de confort, de estar un poco como más a gusto en el pedaleo, durar más horas, qué sé yo. De hecho, todavía tenemos un delay, un retraso en cuanto a esas medidas. Es que pues ya la mayoría de marcas de bicicletas, las bicicletas nuevas vienen con unos largos de biela preestablecidos, porque la M viene con 172.5, exacto, la L viene de 175, la XL también 175. Entonces, si va a comprar una bicicleta nueva y la tienda le ofrece la posibilidad de irse por una biela más corta, 5 milímetros más corta o 2.5 milímetros más corta, súper bien, pues va a tener mucho más beneficio. Pero si la bicicleta ya está armada así y pues el cambio de esa pieza es un desembolso considerable, pues tocaré buscar otras posibilidades, pero si no, o sea, hay que tener un panorama un poquito más amplio. O sea, mejor dicho, toca también ir al almacén que te lleguen a consentir en ese sentido. Sí, exacto. Porque de pronto le pasa a lo que me pasó. Es que me pasó en dos casos. Mire, yo tengo la bicicleta de montaña y ahí me gustaría hablar de los tipos de bicicletas. Está gravel, está MTB, montaña y está ruta. ¿Listo? La de montaña, a mí me lo ofrecieron, me hicieron un descuento, me trataron súper bien, todo el tema. Y cuando ya tú comienzas a salir al campo, sientes ciertas cositas, pero ya la montaste, ya la usaste, y aquí en Colombia no hay devolución por lo usado. Sí. Y me acabo de dar cuenta ahora que andamos con el tema de vender estos potenciómetros con bielas, porque quería ponérselo a la bicicleta, me di cuenta que la de montaña era 175. No, creo que era hasta más. ¿Sí? Yo creo que era más, o sea, 175, wow, aquí le escribo exactamente el largo, pero era algo que yo no estaba acostumbrado a usar. Y tengo entendido que en el MTB las bielas se aconsejan que sean un poco más cortas que largas. Depende del ciclista, pero por lo general hay dos panoramas. En el campo profesional siempre se va a ir por una biela más corta, pero en el ámbito comercial, que es el mundo en donde nosotros nos movemos, las marcas hasta hace un año, hace un poco menos, estaban montando las bicicletas con biela 175, casi que desde la talla S hasta la talla en montaña. ¿Por qué? La verdad no hay una explicación, pero... ¿Qué? ¿Será porque hay más perfil? O sea... De pronto por el hecho de que sí se tiene esa sensación de palanca. Entonces, claro, como en la montaña se manejan inclinaciones más elevadas, hay un punto en donde ya es muy difícil mantener la cadencia y el corazón se dispara demasiado. Entonces es donde se acude a la palanca, entonces se baja un par de piñones teniendo una palanca un poco más larga, pero que en realidad lo que venimos hablando, o sea, la diferencia son apenas 2,5 milímetros, que realmente no van a hacer tanta diferencia en cuanto a la potencia, pero si se llegase a recortar va a ser un poco más cómodo de manejar. Entonces se tenía el pensamiento de que la biela larga y sobre todo en montaña va a ser más funcional, pero ¿hasta qué punto? Entonces
La verdad, yo sí soy un poco más partidario de irnos por una biela más corta, no que sea 165, pero sí 170. Para O sea, la mayoría, digamos que para el público colombiano, por la estatura. por la estatura, 170 sería como el que más se vende, el que más se debería manejar. Pero si tienes un 172.5, no te trasnoches, que tampoco no es mayor cosa. No es grave. Pues bueno, si mides 1,60, pues ahí sí. Y proporcionalmente, obviamente, si se hiciera un cálculo de, entonces, cuál es larga, cuál es corta, digamos, entonces una persona de 1,90 m tendría que usar 19 milímetros de palanca. Entonces, no, realmente no es que se tenga que limitar, porque no, es que por estos 2,5 milímetros sí hay una proporción en cuanto a tallas, pero no tiene que ser un tema de cálculo específico y que tenga que usarse de esta manera. Es más como lo que ofrece el mercado. Okay. No hay que trasnocharnos por el hecho de que, no, es que no conseguí la 160, pues no voy a poder montar bien. Pero entonces en almacén, la bicicleta de MTB tiende a llegar con una biela un poco más larga de lo normal. Sí, hasta hace unos meses. Ahora, ¿cómo están llegando las bicicletas de ruta? No, las de ruta sí siguen manteniendo el Por estándar. tallas. Por tallas, S170, sí. M, 172.5, se maneja Y así. también hay que ver que todavía arrastramos un delay, un retraso de pospandemia, donde escaseó mucho el material, donde las marcas estaban ensamblando las bicicletas con lo que tenían en stock. Alcanzamos a recibir unas bicicletas de unas marcas que venía una talla XS con biela 172.5 o con 175. Hay unos casos particulares que hemos visto que era más porque definitivamente la marca, el ensamblador no tenía con qué. Sí. Entonces, Okay. en esos casos donde la persona compró su bicicleta y las proporciones son un poquito desfasadas, uno dice, bueno, sí, hagamos el esfuerzo y reemplacemos esa pieza, reemplacemos las bielas, porque si una persona de 1,60 manejando una biela tan alta, ya ahí empieza a pasar lo que le explicaba de los ángulos, sí se van a ver muy afectados, y de pronto en fuerza no va a sentir mucha diferencia, pero sí va a ser un tema el confort. Oye, ¿sabes qué? Ya como para terminar, la inclinación que yo estoy viendo para obtener un mejor rendimiento en la bicicleta está muy enfocado al confort. Sí. Porque así está pasando con las cubiertas. Sí. Con las cubiertas. Entonces, la biela corta te genera un poco más confort, y en las cubiertas, entre más anchita, que ahorita se está usando la 28 milímetros, incluso 30, hasta la 30 milímetros, 32. eso genera un mayor confort, Sí. en donde no vas a sentir tanta vibración, la espalda baja va a sufrir menos, Sí. te vas a sentir un poco más descansado, un poco Sí. más seguro también en el recorrido, y eso termina dando como resultado un mayor rendimiento a la hora del té. Pues es como una fórmula, una regla de 3, o sea, a mayor, es exponencial, a mayor cantidad de horas sobre la bicicleta, sin molestia, vamos a poder rendir un poco más por consecuencia. Obviamente hay casos donde definitivamente no se mejora, pero lo que se busca con la biomecánica y con todas esas investigaciones y lo que está haciendo el mercado, como de, digamos que estandarizar ciertas medidas, es básicamente eso, buscando el confort para el ciclista recreativo. El ciclista profesional tiene otras condiciones, tiene todo el equipo detrás de él, todo el staff para poder hacer cambios y pruebas y que, mejor dicho, puedan enloquecerse. Pero nosotros, y lo que buscan las marcas de cierta manera, es que logremos la mayor comodidad y durar muchas más horas sobre la bicicleta. Y eso es lo ideal. Yo pienso que es el ideal. Sí, el ideal es poder hacer la mayor cantidad de horas sin tanto sufrimiento. Entonces, empezando por el bifitting o la biomecánica, es básicamente lograr encontrar que estos 3 puntos de apoyo funcionen tan bien durante tanto tiempo que pues podamos hacerle sin problema. Pero obviamente hay condicionantes, hay medidas, hay paréntesis que hay que tener en cuenta, hay puntos que hay que tener en cuenta, pero el ideal es eso. La cubierta ancha nos va a ayudar a que haya más absorción de las irregularidades del terreno, y se está demostrando que no afecta el desempeño, la resistencia a la rodadura incluso se reduce. Entonces, dependiendo la presión de las llantas, bueno, un sinfín de variables que también hay tela por cortar ahí con el tema del ancho de las cubiertas. Pero en cuanto al largo de biela, lo que se está buscando también es eso, que sea lo más cómodo posible. Entonces, ¿hasta qué punto podemos recortarlas? Bueno, mis queridos, como nosotros nos estamos volviendo cada vez más profesionales en un mundo aficionado y amateur, Sí. yo personalmente les aconsejo, antes no hacía eso, yo la verdad me he hecho 2 bifit en mi vida, uno me lo hice hace 200 años a punta de regla, y el otro me lo hiciste tú, Lucas, hace como 2 años.
Entonces recomiendo, pues obviamente que háganse su estudio de laboratorio, su biomecánica, su ByFit. Y acá está ID Match, que tiene esta severa máquina. ¿Es una máquina italiana? Es una marca italiana, es una máquina italiana, un desarrollo de Sele Italia. Básicamente lo que nos ayuda es a encontrar un poco más rápido y sin tanto, sin ser tan aparatoso, encontrar la posición ideal. Oye, Entonces, hay algo bueno que me acabo de acordar, perdóname que te interrumpa. Uno no necesita venir con la bicicleta sí, por primera vez sí, a hacerse el ByFit. ¿Por qué? Y me parece mucho mejor hacerse uno el ByFit sin bicicleta comprada, que aquí tú le des las tallas, le des todo, precisamente el largo de la biela, el largo de la potencia, que es algo fundamental, el recorrido, porque ahora como queremos vernos pro, queremos ver el poste bien estirado, y eso entonces implica irnos a una bicicleta más pequeña. Entonces, ya con la bicicleta comprada, ¿qué va a inventar? Pues ya va a ser más limitante. Lo que permite precisamente este sistema es que antes de comprar la bicicleta, y de hecho ya es nuestro valor agregado acá cuando vamos a vender la bicicleta, es que antes de comprarla... ¿Dónde se compra? ¿Ahí donde dice la camisa? Psychology. Ok. ¿Qué dirección estamos? Carrera Novena 7902. ¿En Bogotá? En Bogotá. Okay. Entonces, lo que buscamos es básicamente reducir el margen de pérdida económica de la persona. O sea, que sí gasta plata en eso. Sí, entonces ya cuando se compra la bici, pues no hay mucho que se pueda hacer aparte de jugar con la altura de la silla. Entonces sí, nos ayuda a que la persona, antes de hacer esa inversión tan importante, podamos subirlo acá, saber exactamente qué posición es la que le favorece, y ya con esta posición que nos arroja la máquina, la comparamos con la base de datos de todas las marcas y decir, bueno, en esta talla podemos hacer tal locura. Te aconsejamos esta talla con estas medidas. Sí, porque mejor. Exacto, ¿no? Y no nos cerramos a una sola talla, porque va a depender también de qué quiere el ciclista, de para qué busca la bicicleta. Si simplemente es un uso recreativo y de salir a hacer horas sin ninguna molestia, o si ya se está enfocando más por el rendimiento. Entonces, por eso desde el principio le digo, depende, ¿qué quiere? Entonces, si está buscando rendimiento, listo, vayámonos por biela corta. Si está buscando comodidad, pues guiémonos por el estándar que nos está dando la marca y no nos compliquemos tanto. Entonces, entre más rendimiento quiera, también va a tener que desembolsar más plata. Sí, es verdad. Cada 100 gramos menos de peso en una bicicleta equivale hoy en día como a 1,5 millones de pesos más colombianos. Más o menos. ¿Cierto? Sí. Que lo quiero más ligera, más plata. Sí, exacto. Ok. Oye, bien, Lucas, chévere, interesante. De verdad, este video, si les gusta, por favor, compartan este video. Suscríbete de una vez, por favor, suscríbete, ¿cierto? Dale un like y pásense por acá donde mi queridísimo amigo Lucas de ID Match, que ya lo escucharon, tiene mucho conocimiento técnico y también de experiencia, porque este man monta bicicleta, es de los buenos de acá, pero gracias. Sí, es de los buenos porque su esposa es una gran corredora acá en este departamento. Siempre me llevan del gancho y por eso es que me toca andar duro, si no, no. Entonces, como este es el manager técnico, coach de su querida esposa, el man estudia precisamente para dar buenos consejos. Sí, no, ahí estamos constantemente pendientes de las tendencias y del mercado, entonces por aquí a la orden lo que necesiten. Listo, voy a dejar en las descripciones el teléfono de acá para que hagan su agenda y puedan venir de verdad y no la embarren. Ese sí, consejo sí se los doy. ¿Quieres comprarte una bicicleta? Espérate, hazte de una vez este laboratorio sin comprarla y con eso ya te vas a la fija de qué es lo que tú vas a comprar. Porque uno gasta plata innecesario. Yo hace poco cambié el sillín. Sí. ¿Se acuerda que a mí me salió un sillín más angosto y el que tenía era más ancho? Pues ustedes saben que me hicieron una cirugía por una masa que se me hizo ahí en el Mies, al lado derecho, y precisamente yo dije, bueno, si toca cambiar el sillín, lo cambié por uno que ya yo venía manejando y era más angosto. Entonces cambié de sillín, la potencia, le debo a la potencia, tengo que meterle 1 milímetro más de largo la que es. Y en las bielas sí estamos bien, pero fíjate que ahorita estoy de pronto antojado con la 170 nuevamente, pero hace 7 años, no, estás en una biela muy corta y ahora no es tanto. Sí. Listo, entonces, nada, Lucas. Gracias, a usted por la visita. Listo, vale, pues nos vemos en un próximo contenido técnico de estos bacanos, que la idea es que ustedes tengan una mejor orientación para iniciarse o para desarrollarse en este mundo amateur que cada vez está más loco, ¿no? Eso está competitivo. ¿O no? Sí, se van inventando y sacando cosas nuevas y es bastante exigente cada día, estamos más profesionales. Y hay amateur con comportamientos muy pro que uno dice,
Estás chiflado. No, yo entonces ya estoy en ese ya estoy en ese límite de si salgo a comer pan, pero no puedo comer pan si no salgo, entonces... Exacto, total. Que no se pierda, siempre digo yo, que no se pierda ese amor a la bicicleta cuando nos la dieron por primera vez como un juguete. Sí, que no se pierda. Que ese es como el alma de uno querer pedalear. Sí. Listo, ahora sí, a disfrutar, nos vemos a disfrutar. en el próximo video. Chao, chao. Bueno. La claqueta. Listo, esperemos que todo salga al peluche, parce. Vale. Al peluche, listo. Uy. ¿Te llamas? Bueno, María, ¿cómo estás? Bueno, aquí es la gente ID Match, ¿ok? Que son los que hacen las mediciones perfectas para el tema de tu bicicleta. Y aquí está nuestro queridísimo Lucas. Digo, Juanca, ¿cómo va? Lucas? ¿Todo bien? Ahí está. Siga, siéntese, por nuestro favor. queridísimo Lucas. Bueno, listo, ahora ya pasamos para esa cámara.